Así que le voy a dar a mi hermano Kid la oportunidad para que pueda saludarlos y darle la bienvenida a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Qué bendición y placer verles a cada uno de ustedes. Algunos sí los conozco mucho tiempo sin haberles visto así por un video por Zoom. Pero qué bueno, algunos de ustedes nos hemos conocido en estas semanas, los talleres y de webinars. Qué bueno verles. Y bueno, a mis colegas, los profesores y miembros de la Junta Directiva, que todos se sientan muy bienvenidos. Yo también estoy anticipando un tiempo muy bendecido de parte de Dios porque conocemos a Samuel, su corazón su corazón pastoral por el ministerio. Y en Prometa tenemos el gran privilegio de acompañarles en sus ministerios y poder participar en esa capacitación que es tan importante para la iglesia y para los que Dios nos ha encomendado a cuidar, a nutrir y a liderar. Así que esperamos que este tiempo que vamos a pasar juntos provea algo para el ministerio en el cual usted se encuentra y que Dios nos bendiga a cada uno. Gracias, Aldo. Bendiciones para todos. Gracias, hermano Kid. Permítanme presentarles al expositor de esta tarde, nuestro hermano Samuel Marcano, que ya estuvo conversando y también dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes. Samuel Marcano es actualmente nuestro vicerrector. Él es venezolano, casado desde hace 36 años con nuestra hermana Doris. Tiene 2 hijos, Samaris y Samuel Josué, y también 2 nietas, Sofía y Anabel. Nuestro hermano obtuvo su licenciatura en teología del Seminario Evangélico Asociado, más de 30 años de experiencia en el mundo pastoral, en la práctica pastoral, y además fue decano académico del Instituto Bíblico de las Delicias en Venezuela. Obtuvo su maestría del Seminario Prometa, en otros alumnos en graduar de nuestra institución, ¿verdad? Y obtuvo también una segunda maestría en el South Africa Theological Seminary. Actualmente, como les dije, es el vicerrector de nuestra institución, a quien tenemos, ¿verdad? Samuel, tenemos el gusto de contar con su liderazgo dentro de Prometa. Así que estamos muy agradecidos. Samuel. Ajá. Dígame, Aldo. Estoy entregándote el tiempo para que puedas compartirnos lo que Dios ha puesto en este tiempo en tus manos. Muy bien. Sí, ok. Bueno, el tema de esta noche o de esta tarde en algunos países tiene que ver con la reacción o el efecto que ha causado el coronavirus en nuestro mundo. Más de 100 países hasta el mes de marzo habían sido severamente afectados por el virus. Esta es una imagen real del virus. Así se ve en un microscopio, por supuesto, de alta potencia. Y pueden ver la zona amarilla, es la parte interna del virus. Y esta parte afuera, que tiene 2 colores, uno y un poco más naranja, el que está allí. Esta es la parte que tiene unas especies de pullas, que de allí es que viene el nombre de corona. Porque estas pequeñas pullas que tiene allí, o alfileres, realmente es lo que utiliza el virus para conectarse con las células sanas. Lo utiliza como una llave para abrir la cerradura de las células sanas y poder entrar. Entonces, esto le da la apariencia de un núcleo con varias coronas afuera. Y esta sería la parte técnica, digamos, ¿no? La parte científica. Por supuesto, no somos científicos, no somos médicos especializados en virus ni en pandemia, pero hasta ahora es la información que hemos leído. Sin embargo, pensando en ese concepto del coronavirus, yo tengo la metáfora, o sea, tengo una forma simbólica de ver ese concepto de corona, no tanto como esas
como esos alfileres que utiliza el virus mismo para penetrar las células, sino pensando en que la corona es símbolo de rey, de poder, de autoridad, de someter a otros. Entonces, me gustó ver al coronavirus como una especie de señor, de rey, que ha puesto de rodillas las economías de casi todo el mundo, que ha puesto a correr a prácticamente toda la humanidad, que ha cambiado los planes de todo el mundo, que ha impuesto una serie de severas normas y es un microscópico, fragmento allí de sustancias químicas que ni siquiera está considerado un organismo vivo. Entonces noten que, viéndolo metafóricamente, este virus ha impuesto su reinado. Su corona es el miedo. Su poder es el temor a la muerte, el temor a perder todo. Entonces ha sido realmente un enemigo de la humanidad que, si lo vemos desde ese punto de vista, ha asumido el control durante todos estos meses. Quién sabe cuántos meses más. Ahora, viéndolo desde esa perspectiva igual, ¿qué efectos ha causado este virus en nosotros, en los seres humanos, en nuestros familiares, en las personas que conocemos? ¿Cuál ha sido el impacto que el virus ha tenido a nivel emocional, incluso a nivel espiritual? Por no decir en el nivel material, económico, de los planes y proyectos para este año, etcétera. Ahora fíjense lo que quiero pedirles. En los próximos 2 o 3 minutos, ustedes ven que allí en la parte inferior de la pantalla hay una opción para escribir, se llama chat. Los que tienen celulares, solamente poniendo el dedo en la pantalla va a aparecer esta función que se llama chat. Y los que tenemos la pantalla normal, en la parte de abajo dice chat. Van a abrir esa parte del chat y van a escribir allí cuáles son los efectos que ustedes consideran que este coronavirus ha tenido en la sociedad, en la humanidad, en las personas que ustedes incluso conocen, cerca de ustedes, los familiares, los amigos, los vecinos, o de lo que ustedes se han enterado por prensa. ¿Cuáles han sido los efectos que este virus ha ocasionado en nosotros los seres humanos? Entonces, por favor, tómense 2 minutos, 3 minutos para utilizar el chat y escribir todo lo que ustedes hasta ahora han visto o conocido sobre los efectos del coronavirus en nosotros, los efectos emocionales, los efectos espirituales. Luego vamos a leer algunas de sus respuestas. Vamos a aprovechar este tiempo. Tenemos unos 2, 3 minutos. Adelante. Muy bien. Estoy observando que ya varios están escribiendo. Piense incluso en personas que usted conoce, casos bastante reales, casos muy próximos a la realidad conocida por usted. Muy bien. Tomemos un minuto más. Todavía hay algunos que están escribiendo. Una sola persona puede escribir varias veces, no hay problema. Si se le llega a otra idea, puede escribirlo. Todo esto incluso nos ayuda a nosotros como base de datos para revisar y evaluar posteriormente y utilizar sus aportes para atender mejor a las personas afectadas. Porque probablemente usted conoce una realidad que nosotros no conocemos. Muy bien, muy bien. Todavía pueden seguir escribiendo. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Mary que por favor tome algunos de estas respuestas y nos las comparta a todos nosotros. Las lea en voz alta para que los demás escuchen y puedan percibir lo que han señalado. Mary. Las leo enseguida. Escuchando. Varias de las respuestas, una de las primeras, depresión, confusión,
desesperación, impaciencia en muchos, temor al contagio, depresión, ansiedad, estrés, insomnio. Ha causado profunda ansiedad, frustración, fragilidad, perjudicó la economía, irritabilidad, desempleo, aumento de la oración e interdicción, temor en la mayoría de las personas, temor a la muerte, temor al futuro, desesperación por estar con la familia, ansiedad, distanciados con nuestros familiares, temor a no regresar a la normalidad, desempleo, desánimo, aburrimiento, atrapados fuera de nuestro país en que residimos. Emocionales, miedo, incertidumbre, cambios que han hecho salir de zona de confort. Espiritual, más búsqueda de Dios en algunos, en otros inestabilidad, porque no saben qué pensar. Angustia por el futuro, unos tienen miedo a morir, otros creen que no existe y se exponen, buscan siempre un culpable. Desesperación, inquietud del qué pasará en adelante, desesperación e inquietud. Ha sometido a duras pruebas la solidez de algunas familias, no poder regresar a nuestro país, mucho miedo, búsqueda en familia de Dios a través de la oración, confrontación con lo aprendido de la palabra de Dios, desánimo, mucho miedo, búsqueda, desánimo, se ha puesto a prueba nuestra fe, la vida no será lo mismo, el virus por la cercanía ha revelado la fragilidad en medio de las familias, pánico, dudas sobre la eficiencia de la medicina. Algunos también han buscado más de Dios, más unidad con su familia, ver qué son las cosas importantes en la vida y no las urgentes. Miedo, inseguridades, incertidumbre, lejanía, insomnio, cambio de planes, depresión, angustia, depresión, ansiedad, temor. Muy bien. Gracias, Mary. Bueno, vean que estamos hablando de algo que sí ha afectado, por lo menos de manera significativa, el comportamiento, el pensamiento, la actitud, y especialmente algo mucho más frágil que eso, que las emociones. Yo le he pedido al doctor Gordon Pye, que es el jefe del Departamento de Consejería Pastoral de Prometa, que nos comparta su perspectiva sobre este efecto que ha tenido esta situación en las personas. El manejador de esta área va a compartir con nosotros algunos pensamientos que retoma mucho de lo que han dicho y entonces lo va a compartir en los próximos minutos. Adelante, hermano Gordon. Bueno, gracias y buenas tardes, buenas noches a todos. Un placer estar juntos y ver a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Cuando yo estaba pensando en esto, cuando Samuel me pidió hablar un poco sobre esto, yo pensé en casi todas las cosas que ustedes han mencionado, que son efectos de este coronavirus, de esta pandemia. Creo que por supuesto, yo creo que el temor es la emoción o la reacción emocional que todos sentimos en frente a esto. El temor es algo natural, es algo de la humanidad. Cuando hay una situación, hay una cosa que no entendemos y no podemos controlar, no sabemos cómo va a salir de esto. El temor es algo que es natural. Pero tiene diferentes maneras de manifestarse, dependiendo en la persona, dependiendo en su edad, personalidad. Entonces, solamente iba a mencionar algunas cosas. El enojo. Muchas veces el enojo es una respuesta al temor. Y el problema con el enojo es que cuando reaccionamos al temor con enojo, es que ¿dónde vamos a poner nuestro enojo? ¿En qué, con qué estamos enojados? Es un poco raro estar enojados con un virus, ¿verdad? Así que
hay personas que se enojan entonces con las personas que están cerca de ellos, que están en la casa, y hay más enojo entre esposos, por ejemplo, o los niños están más enojados uno a otro. Yo he visto, y yo creo que muchos han visto en las redes sociales, hay un montón de personas que están enojados con el gobierno en estos momentos. Esto es una reacción al temor muchas veces, porque no podemos controlar esta cosa. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces esto nos pone enojados. En los niños hay algunas cosas que pasan con el temor. Los niños pequeños quizás van a retrocederse, van a regresar un poco en lo que ellos conocen y entienden. Y los niños pequeños quizás van a empezar a mojarse en la cama, que no han hecho por años, pero ya van a empezar esto. O llorar más, o tener más pesadillas. Hay cosas así que pueden pasar. Creo que con los adolescentes, especialmente, el sentimiento de aislamiento, de no ver a sus amigos, de no salir de la casa, les hace muchas veces aislarse aún más. Si hay un lugar en el hogar donde ellos pueden ponerse solos, van a ponerse solos, encerrarse en su cuarto y no hablar con los demás. Muchas de estas cosas son reacciones, son demostraciones del temor, del estrés que todos estamos sentando. Y una última cosa, yo he notado en mí mismo que cada vez que yo leo mucho sobre el virus, sobre los síntomas, me empieza el dolor de la garganta que yo tengo. Me empieza a sentirme un dolor de la garganta, síntomas falsos del virus que pueden manifestarse en nuestros propios cuerpos. Bueno, muchas gracias. Ay, gracias, Gordon, por resumir tan efectivamente lo que es, lo que ha generado de verdad esta pandemia. Y bueno, realmente creo que todos estamos de acuerdo en que estos síntomas, tanto que nosotros hemos señalado en el chat, como los que Gordon ha resumido, estamos percibiéndolos. Y bueno, ¿cómo quitarle la corona al virus entonces? Si su corona es todo este efecto que ha causado en la humanidad, en nosotros, en nuestros familiares, en aquellos más cercanos, ¿cómo actuar como cristianos frente a esto? No sé si ven la pantalla, ¿se puede apreciar la pantalla? ¿Sí? Entonces, el mejor mensaje que podemos comunicar nosotros es el mensaje de la Biblia, porque la Biblia se autodefine como la palabra de Dios, como la espada de dos filos. Entonces es una espada que también, siguiendo con la metáfora de la corona, que también sirve para destruir estos temores, por supuesto, porque los temores están basados en percepciones, algunas reales, otras no, pero en todo caso, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede hacer esta obra de afectar nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender el efecto que este virus o esta pandemia puede ocasionar en nosotros. Quiero utilizar un pasaje de la Escritura conocido por muchos de nosotros, 2 Timoteo 3, 16, 17, para resaltar algunos elementos del poder que tiene la Escritura. En primer lugar, el hecho de que la Biblia es inspirada nos da mucha confianza. La palabra inspirar significa soplada. Hace alusión al aliento de Dios. Hace alusión a ese mismo aliento que en Génesis capítulo 1, capítulo 2, sopló en el barro que Dios había tomado y había hecho una figura humana. Dios sopló en el barro aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. De una figura inanimada de barro se convierte en un ser que tiene pensamiento, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, y eso lo hizo el soplo de Dios. Es la misma expresión que está aquí, inspirada, soplada, viene del aliento de Dios.
Eso nos da mucha confianza. La Biblia es el aliento de Dios. La Biblia en sí misma tiene ese poder de infundir vida, de dar vida, de colocar paz donde no hay, de colocar esperanza donde no hay, de destruir cualquier temor basado en angustias que llegan al corazón humano con toda naturalidad, pero la Biblia tiene ese poder porque es el soplo de Dios. También dice el texto que no solamente es inspirada, sino útil. Y la palabra útil hace énfasis justamente en la eficacia. La palabra utilidad tiene que ver aquí con que sirve para, es eficaz para, tiene impacto. Y luego el apóstol Pablo, cuando va a decir para qué tiene impacto, en qué sentido tiene impacto, usa una serie de verbos que cuando los vemos con atención, nos damos cuenta que son verbos que van dirigidos a la totalidad del ser humano. Enseñar, que tiene que ver con colocar fundamentos firmes en la mente. Es un verbo cognitivo, ciertamente, pero coloca cimientos firmes en la manera en que alguien piensa. Redarguir es otro verbo y tiene que ver con afectar justamente como yo siento. O sea, las percepciones sensoriales, esa parte afectiva en el ser humano. Corregir, que tiene que ver con cambios de conducta, que tiene que ver con cambios de patrones, que tiene que ver con asumir una actitud que antes era equivocada, asumir ahora una actitud correcta según la voluntad de Dios. Y luego, en la última parte, instruir en justicia, que tiene que ver con entrenar, con formar, con discipular. Curiosamente, la educación aboga por una formación integral. Se habla de aprendizaje transformacional o transformativo, se habla de una enseñanza que afecte lo cognitivo, lo volitivo, lo afectivo, lo conductual. Bueno, aquí tenemos justamente un pasaje que sintetiza todas esas áreas en el ser humano. Lo que sabe, lo que siente, lo que hace y cómo se relaciona con los demás. Y finalmente, el apóstol Pablo dice que todo eso lo hace la Escritura justamente con el objetivo de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta palabra perfección que utiliza aquí el apóstol Pablo no tiene que ver con impecabilidad, no tiene que ver con que no comete errores, tiene que ver con madurez. El ser humano llega a ser una persona ecuánime, equilibrada, madura. Y madurez también aquí tiene que ver con que es coherente entre lo que sabe y lo que hace. Es decir, la forma como él actúa se corresponde con sus convicciones. No hay incoherencia. No es que él cree en Dios, que cree que Dios es todopoderoso, pero al mismo tiempo tiene miedo. No es que él sabe que Dios lo puede librar y al mismo tiempo está aterrado. No, no hay incoherencia, hay coherencia. Hay total afinidad entre las convicciones porque, claro, viendo el contexto, aquí el apóstol Pablo está hablando de las falsas doctrinas que estaban penetrando a la iglesia y la necesidad de establecer un fundamento firme que haga que las personas se comporten de manera coherente. Y luego, por supuesto, el apóstol termina diciendo que sea una persona enteramente preparada para toda buena obra, lo cual significa que sea alguien que es formado para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Las buenas obras aquí es lo que Dios espera de cada uno. Ahora uno contempla el texto en su totalidad y se da cuenta que este pasaje de la Escritura es sumamente poderoso. Tiene todos los elementos para nosotros convencernos que la mejor respuesta ante los efectos emocionales, espirituales, conductuales que esta pandemia ha creado en el ser humano sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo la Escritura. Ahora, si bien es cierto, la Escritura normalmente se utiliza en dos formas, y esto es bueno que lo notemos también. Es bueno considerar estas dos maneras de comunicar la Escritura. La primera es en forma de proposición, en forma proposicional, que significa declarar algunos principios, enseñar algunas afirmaciones que la Biblia dice, que la Biblia enseña, y la otra es en forma de narración, que es, bueno, contar algún relato que la Biblia tiene,
para que el mismo relato, por supuesto, tenga un efecto en la persona que oye. Normalmente cuando se predica un sermón, cuando se da un estudio bíblico, cuando se comparte la escritura en un grupo pequeño, o tradicionalmente estamos bastante acostumbrados a la forma propositiva. Escuchamos, por ejemplo, un predicador que desde el púlpito dice, necesitamos confiar en Dios. Y aquí están las razones, aquí está el pasaje, aquí están los elementos bíblico, y que este relato esté acompañado de algunas preguntas claves que ayuden a la persona a que el relato mismo tenga un efecto en la manera como la persona piensa, la manera como la persona actúa. Ambas formas, la proposición y la narración, son palabra de Dios. Es manera de comunicar la palabra, solo que la proposición es la que más conocemos. Ahora, si hubo alguien que fue maestro de las narraciones, que fue maestro de los relatos, que fue un modelo de alguien que comunicaba mucho a través de las narrativas, ese fue nuestro Señor Jesús. Hay una cantidad de relatos que él compartió en los evangelios, las cuales son conocidos por la mayoría, y que nos dicen de un Jesús que, aunque sí enseñó también de manera propositiva, no perdía oportunidad para contar algún relato, alguna parábola, alguna ilustración con personajes en algún tipo de trama que llevaban esto hacia un mensaje, y dejaba el mensaje allí para que sus oyentes reaccionaran a ese mensaje. Son muy conocidas las del hijo pródigo, el sembrador, el grano de mostaza, el rico y Lázaro, y la audiencia escuchaba este mensaje y por supuesto se hacía preguntas. Esta narración en sí misma tenía la capacidad de interpelar al oyente, de crear en él, por supuesto, a veces dudas, a veces reflexiones, pero sobre todo buscaba un cambio en la manera de pensar y de actuar. Noten que el relato ha sido considerado incluso por algunas disciplinas que estudian el aspecto de la conducta humana, al punto que recientemente, bueno, no recientemente, pero desde hace unos años para acá, se está hablando de las narrativas terapéuticas o de las terapias de narración, las terapias de relato. Yo solamente quise ilustrar esto con dos autores para mostrar la preocupación de estas disciplinas que se encargan de ayudar a las personas, de orientarles en cuanto a su conducta. Noten, por ejemplo, lo que dicen estos autores, Alberto Lira y Beatriz Rodríguez, en un libro llamado La práctica de la psicoterapia, la construcción de narrativas terapéuticas. Dicen que la elección de las narrativas como marco desde el que abordar el tema de las psicoterapias en particular y el de los trastornos mentales en general no es arbitraria. Responde a una concepción de tal actividad y de tales trastornos que tienen que ver con una concepción general del ser humano. Fíjense cómo lo plantea. Dicen que el ser humano es así, necesita escuchar narrativas. Él está presto para que una narrativa pueda afectar su pensamiento. Eso es lo que está diciendo. Y por cierto, siguen los autores con una concepción que no se presenta como alternativa a una concepción biológica, sino al revés, como resultado de una preocupación sobre la naturaleza del organismo. Lo que están abogando ellos es por la narrativa como un instrumento que apela a la esencia del ser humano. El ser humano no es nada más que una mezcla de químicos. El ser humano tiene un pensamiento complejo, tiene una concepción de la vida, tiene una cosmovisión, y en ese sentido las narrativas juegan un papel clave en la formación de esa concepción. Otro autor que quise citar, Martin Payne, dice que el ser humano es ante todo un narrador. Todas las personas tienen una historia que contar. Y si no la tienen, dejan de existir como personas. Fíjense la frase tan extrema que está utilizando Payne aquí. Dice, lentamente el terapeuta se compromete a coescribir, noten esta palabra que utiliza, coescribir una nueva historia. Y ellos, o sea, el terapeuta y la persona que va a buscar ayuda, y ellos construyen una nueva realidad. Esto solamente para decir que aún en estas disciplinas se ha valorado mucho el relato y la narrativa como un instrumento de ayudar a las personas en necesidad.
Ahora, nosotros no necesitamos acudir a estas disciplinas que atienden a los seres humanos en problemas, porque ya tenemos al maestro de maestros, ya tenemos los ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento del efecto que la narrativa tiene. Pero como que si eso fuera poco, porque ahora he citado 2 libros seculares, como que si esto fuera poco, solo pensando en que la narrativa misma es palabra inspirada de Dios y tiene ese efecto que el Espíritu Santo le da en la mente y el corazón del que la escucha, ya eso sería suficiente para pensar en utilizar los relatos bíblicos para ayudar a personas que están siendo afectadas por lo que esta pandemia ha ocasionado. Vamos a escuchar ahora algunos ejemplos de narrativas que pueden ser empleadas para ayudar a personas que han sido afectadas por la pandemia. Me gustaría permitir, hablé con 3 hermanos para que ellos compartieran, para que ellos pensaran en algunas narrativas que pueden ser utilizadas en estos contextos de apoyo emocional, espiritual a personas afectadas. Entonces, voy a pedirle a nuestro hermano Danny Carpenter, por favor, que comparta con nosotros una de estas narrativas. Adelante, Danny. Buenas todos, buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias, Samuel, por esta oportunidad para compartir con todos. Cuando Samuel me pidió que compartiera un narrativo que podía ayudar en este tiempo para ayudar con el temor, la confianza. No sé por qué, pero mi mente fue a un libro muy poco, quizás predicado, muy poco usado en la Biblia, y un acontecimiento muy importante. Y entonces estaba hablando del libro de Esther, capítulo 4. Ustedes conocen, la mayoría conocen la historia, saben que Esther llegó a ser reina para reemplazar la reina actual que tenía el rey. Y había en capítulo 3 salió un edicto de parte del rey que los judíos iban a ser como exterminados del reino pérsico. Entonces, en el principio del capítulo 4, Mardoqueo, cuando supo lo que estaba pasando, él tuvo, por supuesto, reaccionó en una forma muy humilde, arrepentido y implorando a Dios. Aunque Dios no se menciona en todo el libro de Esther, es obvio que el hecho de que él pone silicio, ceniza, lamentándose y dice grande y amargo clamor. ¿Clamor a quién? Bueno, podemos presuponer que está hablando de clamor a Dios. Entonces él se pone así. Esther supo lo que él estaba haciendo, mandó preguntar qué estaba pasando. Él manda hasta una copia del edicto a Esther y le dice que lo que está pasando. Entonces, y que él le manda a hablar con el rey. En aquel tiempo la reina no podía ir cuando ella quisiera a la presencia del rey. El rey tenía que llamarla a su presencia para que ella pudiera estar y entrar en la presencia del rey. Entonces él le manda a hablar con el rey sobre este asunto. Ella dice, bueno, yo no puedo porque él no me ha llamado. Entonces Mardoqueo le infunde, vamos a decir, un poquito de ánimo, diciendo, bueno, no debes pensar que esto no te va a tocar, que eso solamente va a tocar a otros. Esto te va a tocar también a ti porque tú eres judía. Entonces, cuando ella recibió este mensaje, ella ganó más confianza. Entonces mandó a Mardoqueo y terminando el capítulo, ella le dijo a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco.
Entonces estuve pensando en estos días, hay muchas personas que tienen muchas decisiones que tienen que tomar ahorita después de este tiempo de coronavirus. Algunos tienen que ver con sus empleos, algunos tienen que ver con ir a otro país. Me imagino que pueden tener mucho miedo, pero nosotros podemos tener confianza de si estamos orando y pidiendo a Dios lo que debemos hacer, podemos tener confianza en tomar una decisión bien firme, como ella tomó, sabiendo que si es la voluntad de Dios, vamos a tener éxito. Y si no, bueno, sabemos que también vamos a aprender algo de la experiencia. Entonces pensé en este pasaje que podía fundir confianza en las personas en la toma de una decisión muy importante en su vida durante este tiempo. Gracias, Dani, muchas gracias. Quiero pedir a la hermana Rita Miranda también que nos comparta. Rita, por favor, ¿en qué relato pensaste? Compártenos. Sí, buenas tardes. Gracias, Samuel, por la oportunidad de poder compartir la palabra. El relato que quiero comentarles se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Es precioso. Cuando el rey de Siria estaba en guerra con Israel y les decía a sus oficiales dónde iban a acampar. Entonces Eliseo le dice al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria. Y de esa manera el rey de Israel salía librado en muchas ocasiones, porque Eliseo le mandaba decir dónde era que iba a acampar el rey de Siria. El rey de Siria estaba muy confundido y quería saber quién era el que estaba informándole al rey de Israel sobre la situación. Entonces le dijo a sus oficiales que por favor le dijeran, o sea, que necesitaba que le dijera. Y ellos le dijeron, no, ninguno de nosotros somos los que estamos informando. El que informa al rey de Israel es Eliseo. Entonces el rey de Siria manda a capturar a Eliseo y envía caballos y un gran ejército. Cuando el sirviente de Eliseo se despierta y ve todo ese ejército, se asusta, obviamente. O sea, era un ejército impresionante. Yo me imagino aquella escena. Pero Eliseo le dice que no tenga miedo. Ante todo ese panorama, Eliseo le dice, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le pide a Dios que le ayude a darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su siervo. O sea, le dice, Señor, abre los ojos de este hombre para que pueda ver lo que está sucediendo realmente. Y sus ojos son abiertos y él puede ver el gran ejército de carros y de caballos de fuego de parte de Dios que los estaba rodeando. Era mucho más grande. Entonces, en este momento tenemos situaciones que nos virus, llamémosle lo que el ejército del rey de Siria, que nos causa temor, que nos causa angustia, que nos causa todo eso que se compartió ahora. Pero el ejército más poderoso que todo eso estamos viendo lo que no es real. Pero el ejército de Dios, sus caballos, sus carros son mucho más poderosos y más grandes si nuestros ojos se abrieran siempre y está ahí. Entonces, ¿en qué cambiaría? ¿En qué cambia la percepción de lo que está pasando? Si pudiéramos, sí, ver. O siendo, ¿en qué cambiaría nuestras emociones, nuestros sentimientos ante todo lo que estamos escuchando, con todo ese ejército que
Rita, gracias, gracias. Por momentos tu audio se entrecortó, pero captamos, creo, ¿verdad? Captamos la esencia de este pasaje. Confiar en Dios, no en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Este ejército espiritual que está allí cerca para proteger y ayudarnos. Así que gracias, Rita. De todas maneras, queremos señalar que toda esta actividad está siendo grabada y va a ser luego ofrecida para que puedan verla de nuevo con calma, y seguramente aquí vamos a incluir toda la información del texto. Gracias, Rita. Excelente pasaje que vamos a repasar ahora. Vamos a darle ahora a Fabio. Hermano Fabio, por favor, compártenos qué narrativa nos darías tú como sugerencia para pensar en estos tiempos, Fabio. Fabio Quiroz. Gracias, Samuel, y a todas las personas que nos están siguiendo en la capacitación. Para mí tiene un valor particular en mi vida personal, y espero que así sea para todos. La historia de Josué capítulo 1 es un pasaje muy conocido, pero yo siempre he planteado que la Biblia es un libro de lectura recurrente, no de lectura única, sino de lectura y meditación recurrente. La mayoría seguramente conocemos el contexto de la historia. Es un periodo de transición entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué. A uno le toca liberar de parte de Dios al pueblo de Egipto y comandar lo que es el peregrinaje por el desierto. Pero luego del peregrinaje se encuentran ya al borde de la tierra prometida, en antesala de la tierra prometida, y en este contexto es que Dios decide hacer una transición de liderazgo y le pide a José que sea él quien comande la conquista de la tierra prometida. Le da 2 mandamientos: esfuérzate y sé valiente. Pero no le da esos mandamientos en un vacío, sino que acompaña estos 2 mandamientos, el de esforzarse y el de ser valiente, de su promesa, de la promesa de su presencia en la tarea que él está encomendando. Entonces, en el verso 5, rápidamente Leo dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí siempre pongo una marca en la expresión que dice todos los días. En el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ahí, en donde quiera que vayas, está mi siguiente marca dentro del texto de la historia de Josué capítulo 1. Y a mí me gusta hacer resúmenes de las historias en frases cortas, que es lo que transmite la historia. Y por ejemplo, acerca de este capítulo 1 de Josué, puse 2 frases. La primera es: no hay mandamiento sin promesa. O sea, Dios no nos manda a esforzarnos y a ser valiente si no acompaña ese mandamiento de una seguridad de su presencia en medio de nosotros. La segunda frase que puse es la unión de la expresión todos los días y donde quiera que vayas, del verso 5 y del verso 9, y la frase dice así: Dios está con nosotros siempre y en todo lugar. Entonces, para cerrar, por decirlo así, en este tiempo de coronavirus, de pandemia, donde se nos exige una dosis doble de esfuerzo y una dosis doble de valentía, me parece que nos llena de confianza entender estos 2 conceptos: que Dios no nos da mandamientos sin promesa y que Él promete estar con nosotros siempre y en todo lugar. Gracias, Fabio. Qué bien, qué bien. Fíjense, estas 3 historias son 3 ejemplos. El ejemplo de Esther teniendo que tomar una decisión y una decisión firme, sabiendo que Dios iba a respaldar tal decisión. El ejemplo de estos profetas que estaban allí enfrentando el gran ejército, pero también un siervo que no veía el ejército de Dios, y sus ojos debieron ser abiertos para ver la realidad espiritual y bajar un poco el temor y la angustia.
y por supuesto el ejemplo que el hermano Fabio nos comenta de Josué y la necesidad de aferrarse a las promesas de Dios. 3 relatos bíblicos que nos ayudan. Ahora, nos toca a todos nosotros en este momento compartir. Ya seguramente tienen en su mente algún relato. Seguro que ya llegó a su mente uno que ustedes dicen, me gustaría ahora a mí compartir un relato. De los que yo quisiera en algún momento usar o de los que yo creo que se pueden usar de la Biblia para ayudar a alguien que esté pasando por alguna situación de angustia, de tristeza, de soledad, de desespero. Entonces, ¿qué relato puede venir a tu mente en este momento que tú puedas compartirlo? Entonces, vamos a hacerlo igual que en la actividad anterior. Vamos a utilizar el chat y vamos a escribir allí 1 o 2 relatos que nosotros creemos que pueden ser usados también para ayudar a alguien que esté pasando por una situación angustiante. Entonces aprovechemos estos 3 minutos o 4 minutos para escribir en el chat la mayor cantidad de relatos que nosotros creamos que pueden ser utilizados. Adelante, el tiempo es de ustedes. Comiencen a participar y vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que ustedes escriben. Lo que vamos a escribir en el chat es cuáles relatos podemos nosotros compartir de la escritura que pueden ser utilizados para ayudar a las personas a recuperar un poco la paz, la tranquilidad, la confianza en el Señor, esa tranquilidad de que Dios está a nuestro lado, etc. Bueno, voy a leer algunos de los que están, o voy a esperar un rato más porque de repente le voy a quitar a alguien la idea y dice, yo tenía ese en mi mente y ya me lo quitaron. No se preocupe, aquí hay suficientes relatos en la escritura como para compartir. Adelante. Muy bien, tomemos un minuto más para seguir produciendo ideas de relatos que pueden ser utilizados dentro de una situación de angustia para transmitir paz, confianza, seguridad, tranquilidad y descanso en el Señor. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Voy a pedirle a Mary de nuevo, ¿verdad? Nuestra secretaria de esta reunión, que nos lea algunos de esos relatos, Mary, por favor, para que todos escuchemos algunas de los relatos que nuestros hermanos y hermanas pudieron identificar. ¿Tienes tu micrófono apagado, Mary? ¿Puedes prender? Sí. Voy a empezar al contrario, de abajo hacia arriba. Mateo 8, Jesús calma la tormenta. Jesús durante su ayuno de 40 días. José es vendido por sus hermanos. Pablo con todas las calamidades que pasó en Hechos. Abraham en los momentos que le costó creerle a Dios mientras que esperaba hijos. No pudo ver lo que Dios ya estaba haciendo. Cuando Jesús camina al barquito donde estaban sus discípulos, en medio de la tormenta, caminando sobre el agua, y llama a Pedro a venir hacia él y caminar en la mar donde estaba Jesús. El relato de Moisés y la instrucción que le da Dios para satisfacer la necesidad de agua del pueblo. Recuerden que estamos hablando de narrativa, dice Dani. Jesús calma la tempestad, el temple de Daniel, el temple de Daniel, el buen samaritano, los amigos de Daniel, el maná en el desierto, la historia de Esteban, del apóstol Pablo, son tantas. El relato de apoyo de Ruth y a su suegra, una mujer mayor sin nada que ofrecer, solo con temor y dolor. Yo creo que perdón, Mary, yo creo que está bien hasta allí porque enseguida vamos a hacer una actividad donde van a utilizar esas mismas historias. Así que creo que las que compartiste, excelente, porque es una prueba, un botón de que sí hay suficientes historias en la Biblia que podemos utilizar, tal cual como la han mencionado. Ahora, por supuesto, utilizar una historia para ayudar a alguien requiere de algunas, digamos, algunas indicaciones, ¿verdad? Y vamos a compartirlas brevemente. Algunas recomendaciones cuando nos toque a nosotros ayudar a otra persona utilizando una historia de la Escritura.
En primer lugar, por supuesto, tenemos que mostrar empatía y hacer preguntas que nos permitan identificar la fuente de esa angustia. Si es miedo, y si es miedo, ¿miedo a qué? Puede ser miedo a la muerte, puede ser miedo de perder ingresos económicos, puede ser miedo al futuro. O sea, es bueno identificar cuando una persona nos llame, nos quiera conversar con nosotros a través de las redes sociales, del teléfono, de lo que sea. Es bueno mostrar empatía y también buscar o explorar cuáles son las fuentes de la angustia de la persona. Si es soledad, puede ser que no es miedo, sino simplemente soledad. No encuentra cómo manejar la soledad. Puede ser ansiedad, o sea, que le está afectando incluso físicamente. Dolor estomacal, dolores en los huesos, producto de esa ansiedad. Puede ser confusión ante la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿En cuánto tiempo esto va a terminar? ¿Y qué si no se consigue la vacuna sino después de un año? Puede ser tristeza o depresión. Pero muy importante que mostremos empatía y que cuando estemos dialogando con la persona hagamos preguntas que nos permitan identificar realmente cuáles son las fuentes de la angustia. Por supuesto, pensar en un relato bíblico, donde la trama de ese relato contenga elementos similares a lo que está experimentando la persona. Ustedes han mencionado una buena cantidad de ejemplos donde en esos relatos hay tramas que muestran cosas similares a lo que las personas están sintiendo ahora. Miedo, zozobra, ansiedad, soledad incluso. Ahora, hay preguntas que uno puede hacerle al relato que son importantes, muy importantes porque nos permiten también ser fieles a la escritura. Por ejemplo, ¿cuál era el conflicto en el relato? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando? En el caso que mencionó alguien allí, Jesús camina sobre el mar, estaban los discípulos en la barca y había miedo de ellos. Ahora, ¿a qué le tenían miedo? ¿Cuál era el conflicto de ellos? Una enorme tempestad se levantó, estaba amenazando con romper incluso el bote y que ellos se ahogaran. Entonces, el conflicto era ese. Es bueno y es necesario identificar el conflicto en la trama de ese relato. ¿Por qué? Porque queremos ver si hay puntos de similitud con lo que la persona nos está compartiendo. Muy importante la otra pregunta, ¿cuál fue la actitud de los personajes en ese relato? ¿Cuál era la manera como ellos reaccionaron ante el conflicto, verdad? Otra pregunta, la número 3, ¿cómo se resolvió la situación? ¿Cuál fue el desenlace? En todo relato hay como un clímax, como un nudo, algo que coloca cierta tensión en la trama. Entonces, es bueno saber cómo se resolvió la situación, porque allí en esa resolución es donde está muchas veces la verdad o el mensaje que queremos compartir. Por ejemplo, que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, que Dios no nos abandona, que Dios es nuestro proveedor. En la forma como el relato se resuelve, muchas veces está esa verdad. Y por supuesto, la pregunta importante, ¿cómo se demuestra Dios en el relato? ¿Cómo se presenta Dios en el relato? Que también es un elemento clave. Otra sugerencia, estudiar cuidadosamente el relato enfocándonos en el propósito que el autor tenía con el relato. En su contexto hay que leer no solamente el relato, sino los capítulos anteriores y posteriores para ver cómo el autor incluyó este relato, cuál era su intención cuando él incluyó este episodio en su libro. Por ejemplo, Pablo, cuando fue encarcelado en sus viajes misioneros, que a veces ocurrió en su segundo viaje misionero o en su tercer viaje misionero, y estaba en Filipo, por ejemplo, ¿cuál era el contexto? ¿Por qué Lucas incluye esta narrativa? ¿Qué quiere Lucas resaltar? Ese detalle es importante porque lo que nosotros vamos a compartir con la persona afligida también tiene que, de alguna manera, relacionarse con lo que el autor del relato quiso comunicar a su audiencia. Y por supuesto, como siempre, Dios, el gran protagonista de todos los relatos, el gran, a veces invisible, pero presente allí, qué hace Dios en el relato, cómo actúa. Luego, también sugerir que pueden ser usados salmos o metáforas
que enfoquen el tipo de conflicto que se quiere tratar. Claro, estamos hablando de relato básicamente, pero justamente conversando con el hermano Ted sobre este tema, él me dio algunos tips que yo he incluido acá, y él me compartía que era importante también considerar textos que, aunque no son relatos, se pueden compartir con una persona y también ayudarla a ver la verdad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 23. ¿Quién no ve en el Salmo 23 un salmo de esperanza, de consuelo, de ayuda? Especialmente esa frase, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, convertir el Salmo 23 en un texto que se puede compartir en ese nivel de aflicción es muy importante. El Salmo 27. O figuras retóricas o simbólicas, como por ejemplo Jesús presentándose como el pan de vida en Juan 6, o como la vid verdadera en Juan 15, que son dos figuras que, aunque no son propiamente relatos con una escena con trama, etcétera, pero son declaraciones de Jesús que transmiten algo, transmiten tranquilidad en que Él es proveedor no solo de lo material, sino de lo espiritual, que transmite la necesidad de aferrarnos a Cristo como las ramas se aferran a la vid. Entonces, también podemos utilizar textos, no necesariamente de relatos, para compartir con las personas. Y, por supuesto, cuando vamos a hablar con la persona, llegó el momento, la persona me llamó, la persona, hermano Samuel, quiero hablar con usted, estoy pasando por una situación crítica, realmente no aguanto más esta cuarentena, estoy como en una prisión, estoy angustiado, tengo dolor de estómago, ya con mi esposa he peleado 50 veces y con los muchachos no lo aguanto. Quiero salir corriendo, pero no puedo porque me van a meter preso. ¿Qué hago? Cuando vamos a compartir el relato, fíjense, importante, no dar muchos detalles del relato, porque a veces uno se pone a contar y contexto histórico, y esto pasó en el año 520 antes de Cristo, y era el rey en aquel tiempo, Nabucodonosor. Bueno, ya eso se sale del objetivo principal. Entonces, contar el relato sin mucho detalle, sin mucho adorno, simplemente la trama o la esencia de la trama, qué estaban haciendo, cuál fue el conflicto enfrentado y cuál fue la manera como se solucionó ese conflicto. Por supuesto, cuando uno comparte el relato, que toma unos minutos para decirle a la persona, bueno, quiero compartir contigo una historia de la escritura que seguramente nos va a ayudar a ver esta situación desde otra perspectiva. Luego hacer preguntas, y fíjense que esto es muy importante. Contar el relato en sí mismo ya es una ganancia, pero luego viene esta parte que es una parte importante, y es hacer preguntas abiertas para darle a la persona la oportunidad de reflexionar en el relato y de asumir su propia actitud frente a la palabra de Dios, porque lo importante es que la palabra le hable a la persona. Lo importante es que el relato, porque es palabra de Dios, haga su efecto como espada de dos filos en la mente y el corazón de la persona que está oyendo. Y las preguntas pueden ayudarlo a buscar dentro de su corazón esa respuesta frente a la palabra. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué piensas de este relato que te he contado? Esta pregunta es abierta porque no es pregunta que se puede responder con sí o no. Es una pregunta que le da a la persona la oportunidad de expresarse y decir, bueno, de lo que me acabas de contar, yo pienso que sí, veo en estos personajes tal cosa o cual cosa. Entonces, darle a la persona esa oportunidad. Y otra pregunta puede ser, ¿en qué manera lo que pasó en este relato nos ayuda a enfrentar la situación por la que estás pasando ahora? Fíjense, con esta pregunta estoy colocando a la persona en la posición de identificarse con lo que sucedió en el relato, quizás con alguno de los personajes o con algo del desenlace de la trama, y entonces él decir, bueno, ¿cómo me ayuda lo que el hermano Samuel acaba de compartir conmigo? Lo que estoy señalando es que no debemos darle el relato y nosotros mismos dar todas las respuestas. No, compartir el relato y permitir que la persona, a partir de la reflexión, cree sus respuestas ante Dios. Porque lo importante es que él asuma una actitud, una responsabilidad frente a la palabra. Finalmente, yo puedo resumir la respuesta que las personas me dio y a modo de repaso,
presentársela a la persona como su propio compromiso delante de Dios. Por ejemplo, yo le puedo decir, de lo que entiendo que tú me has dicho, entonces es importante que mantengas tu confianza en Dios. Y la persona va a confirmar si realmente eso es importante. Y por supuesto, en ese tipo de diálogo es importante y necesario siempre terminar con una oración, buscando la ayuda de Dios, sometiéndonos a su voluntad, porque a través de la palabra Dios nos habla, pero a través de la oración nosotros hablamos con Dios. Es una vía, un canal de comunicación que tiene dos partes. Dios habla por su palabra y nosotros hablamos con Dios a través de la oración, lo cual es muy, muy importante. Bien, queremos tomar un pequeño receso ahora. Y no sé, quiero preguntarle, Alex, ¿tienes algo que puedes compartir con nosotros sobre Prometa? Alex está en el proceso de ingresar porque se le cayó la comunicación, pero ya está ingresando. Ya está ingresando. Aldo, no sé si tú quieres comentar algo sobre Prometa, el programa y lo que queremos compartir con los hermanos. Ya estamos conectados, perdón, me caí un momento, ya estamos aquí de nuevo. Espero no te hayas golpeado muy fuerte después de la caída. Dios es grande también. Lo único es que no tengo el acceso para ingresar a compartir pantalla. Ya te lo doy, Alex, dame un segundito, estoy en eso. Mientras tanto, pues, agradecer a cada uno de ustedes su participación tan especial y fiel. Hemos visto personas que estuvieron en el taller pasado, y ahora hay otros nuevos. Y también estudiantes que están con nosotros. Ahí estoy viendo a varios. Ahí está Fred, por ejemplo. Ya está. Gracias, Fred, por acompañarnos. Jesús Freites, creo que la esposa, ¿no? Está con nosotros. Y ok, muy bien. Brevemente, en 2 minutos nada más, compañeros, y esto es un anuncio comercial. Prometa, antes de explicar qué es Prometa, voy a explicarles por qué Prometa. Y lo voy a hacer desde mi testimonio personal. Como estudiante que fui en Prometa, yo saqué una maestría en liderazgo y pues ahora sirvo en Prometa también en imagen y promoción como mentor y como el director del certificado de niñez y adolescencia. ¿Por qué Prometa? Número 1, porque nacimos como una respuesta al liderazgo que requiere formación para el servicio donde Dios lo ha comisionado. En mi caso personal, cuando salgo de estudiar mi bachillerato en educación cristiana y después teología, me di cuenta que la labor que estaba realizando en ese momento era la labor de liderazgo regional a nivel internacional de América Latina y del Caribe, y yo necesitaba herramientas para liderazgo. Y entonces encontré Prometa y para mí fue una respuesta para poder tener esas herramientas que necesitaba y que adolecía con respecto a lo que es liderar. 2, estamos comprometidos con acompañar a la iglesia en procura que pueda consolidar su vocación integral. Es que nuestra labor no es estar divorciado de la iglesia, es más bien estar al lado de la iglesia, caminar con la iglesia, colaborar, contribuir con el quehacer de la iglesia. No somos iglesia, somos un ministerio que por la gracia del Señor nos ha permitido estar allí, y creo que esto lo logramos cada vez que vemos cómo el estudiante toma su materia y la convierte en parte del proceso diario en su ministerio o en su iglesia. 3, ante los desafíos actuales se requiere de líderes con principios sólidos en cuanto a la lectura de su contexto, con formación en el campo bíblico y teológico. Y creo que mejor ejemplo del que estamos viviendo ante esta pandemia, ¿qué respuesta tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo hacemos una lectura correcta de lo que está sucediendo actualmente en la sociedad, en el mundo, para poder dar esperanza desde la escritura? Creo que ese es el 3. 4, es imperativo que nuestros estudiantes puedan tener una experiencia de aprendizaje transformador y que impacte su vida y el entorno donde se desarrolle. Porque nuestra labor no es formar solamente el pensamiento crítico, que si bien es importante, la parte intelectual, sino también guiar al estudiante a una convivencia personal, una vivencia
transformadora, que pueda transformarse él mismo y pueda transformar el lugar donde él sirve y trabaja. Y por último, 5, porque nuestra misión, ¿cuál es? Ayudarte a cumplir tu llamado. Y entonces, desde esta motivación, estas son los programas que nosotros estamos ofreciendo a nivel maestría. Tenemos 1, 2, 3, 4 maestrías. Usted puede ver más detalles en la página web. Y porque no quiero quitar mucho tiempo aquí. Certificados, también tenemos certificados de pregrado y posgrado en misiones, estudios islámicos, formación ministerial, desarrollo de la niñez y la adolescencia, liderazgo transformador, y pues también diplomado en misiones, estudios interculturales, estudios islámicos. De hecho, yo también colaboro junto con el profesor Enrique Fernández en estudios contextuales, con énfasis en el evangelio y su cultura. Entonces, esta es la motivación para nosotros. Por último, esta es la oferta académica. Si usted no está estudiando con Prometa y quiere probar estudiar con Prometa, le animamos, y de entrada le vamos a dar 50% por la primera materia a nivel de maestría que usted pueda estudiar con nosotros, de descuento. Justamente matrícula para nuevos ingresos hasta el 20 de mayo y estudiantes regulares 27 de mayo. Y con este pequeño panorama les dejo con Samuel. Gracias. Muy bien, Alex. Esto es equivalente en un programa de televisión cuando el presentador dice, ahora vamos a máster, ¿verdad? Vamos a... Bueno, aquí también todo esto es en vivo y gracias a Dios que nos ha dado la tecnología para conectarnos de diferentes partes del mundo. Y bueno, fíjense, es como estar juntos en una sala, 54 personas conversando. Nos quitaron la oportunidad de reunirnos en un salón, pero no nos quitaron la oportunidad de comunicarnos a la distancia. Y que están prohibidos los grupos de más de 5 personas, ok. Aquí estamos 54 conversando, compartiendo y hablando de lo que Dios puede y ha hecho en nuestras vidas. Así que gracias, Alex, por esa excelente información que nos motiva también. Noten, vamos a hacer ahora en este momento una aplicación práctica de lo que hemos dicho hasta este momento. Esta es la parte final ya de nuestro taller. Es un taller y por lo tanto se espera que el participante saque un producto al final del taller que le sirva en su praxis cotidiana para aplicar lo que aprendió. Vamos a reunirnos en grupos de 3 personas. Eso lo va a coordinar nuestro hermano Aldo. Él nos va a reunir en grupos de 3. Y cuando nos reúne en grupos de 3, cuando veamos en pantalla un mensaje que dice, usted ha sido asignado a tal grupo, usted le da aceptar. Aceptar para poder estar en el grupo. Eso tarda como unos 40 segundos, algo así. Tenga paciencia. Y pronto va a aparecer en una nueva pantalla con 2 personas más. Cuando entre en ese nuevo salón, es como entrar a un nuevo salón. Vamos a escoger al menos 2 narrativas bíblicas de las que hemos compartido. Pueden ser de las que ya se mencionaron, que mencionó Fabio, que mencionó Daniel, que mencionó Rita, o de las que fueron mencionadas en el chat, o unas nuevas que surjan en el grupo. Eso puede ser también. Y vamos a hacer una especie de símil o de roleplay o de dramatización, donde una de las personas va a hacer el papel de alguien que va a buscar ayuda. Y justamente se conectó por Zoom y va a pedir ayuda. Va a decir, quisiera que me ayudaran, estoy pasando por una situación así, así. Y va a plantear el tema, por supuesto, de lo que esta pandemia ha ocasionado, le ha afectado. Como es un simulacro, por supuesto, usted puede escoger cualquiera de las situaciones que hemos mencionado. Soledad, miedo, depresión, etcétera. Luego, otro va a ser el papel del que va a ofrecer la ayuda, pero usando la narrativa bíblica. Va a decir, oye, hermano o hermana, qué bueno que me has contactado. Quiero compartir contigo el siguiente relato. Y entonces va a poner en práctica estas cosas que hemos mencionado, ¿verdad? Usar empatía, contar el relato en forma breve, luego hacer algunas preguntas abiertas para escuchar a la persona cómo reacciona y luego irle guiando a través de sus propias respuestas, por supuesto, a una convicción final.
Si da tiempo, entonces vamos a cambiar de roles. Y el que ofreció la ayuda ahora va a ser el que va a pedir la ayuda. Y el que pidió la ayuda ahora va a ser la persona que la va a ofrecer. Como son 3, vamos a ver si hay oportunidad, ¿verdad?, de que por lo menos 2 de los 3 puedan hacer el ejercicio. Y cuando terminen ahí esa parte, pueden hacer una pequeña evaluación, cómo vieron este tiempo, cómo fue el uso de la narrativa, cómo fue la manera como se abordó el tema con la persona. Una pequeña evaluación que nos permita un poco hacer ajustes, ¿verdad?, de algo que pudiéramos mejorar. Entonces, dicho esto, espero que haya más o menos quedado claro lo que vamos a hacer. Nos reunimos en grupos, escogemos 2 narrativas al menos, la compartimos haciendo el rol de alguien que busca ayuda y luego alguien va a ayudarnos usando la narrativa. Todo eso ustedes lo van a escoger en el grupo. ¿Quién va a pedir ayuda? ¿Quién va a ayudar? Etcétera. Pueden tomarse unos minutos para presentarse, el nombre y de dónde son. Eso puede ayudar mucho a romper el hielo. Muy bien, vamos a pedirle entonces a nuestro hermano Aldo. Bueno, estamos finalizando ya nuestro taller. Básicamente lo que hemos hecho es animarnos a ver en las narrativas bíblicas y ciertos textos, por supuesto, como ya mencionamos, textos poéticos o metáforas, un recurso importantísimo. Número 1, porque es la palabra de Dios. Número 2, porque el presentar la palabra de Dios a la persona y darle la oportunidad de que responda a esa palabra a través de preguntas abiertas, preguntas que lo hagan pensar, que lo hagan ubicarse en ese escenario de los personajes bíblicos y le provoquen hacer afirmaciones que lo van a ayudar a salir de sus propias crisis con esos recursos. No olvidemos que el Espíritu de Dios también actúa a través de la palabra en el corazón de la persona. Lo redarguye, lo consuela o lo confronta para que la persona pueda asumir su papel frente a la palabra. Podemos darle una muleta, pero podemos enseñarle a caminar, que es mucho mejor. Entonces, en lugar de decirle nosotros, mira, esto es lo que tienes que hacer, permitamos que la persona misma se dé cuenta de lo que tiene que hacer a través de la escritura y la acción del Espíritu Santo en su corazón. Este es el valor de las narrativas bíblicas. Este es el valor de utilizar la Biblia en esta forma. Más como dándole a la persona esa opción. Vamos a compartir este video. Va a ser puesto a la orden. Todos los que estuvieron en el taller van a tener esta oportunidad de recibirlo, pero también de compartirlo con otros, si fuera el caso. Y por supuesto, nos encantaría mucho verles también en los demás talleres. Vamos a estar ofreciendo cada semana, Dios mediante, un nuevo taller para que usted a través de estos reciba herramientas, recursos para responder en este tiempo tan difícil, bíblicamente hablando, a estas necesidades que se están presentando. Estas herramientas no las necesitamos mañana, las necesitamos hoy, las necesitamos ahora. Y es un tiempo en que Prometa quiere hacer todo lo que esté a su alcance para justamente ayudarnos a hacer iglesia y a seguir cumpliendo nuestra misión. No sé si hay alguna pregunta, alguna consideración, algún aporte que alguien quiera hacer. Puede con libertad abrir su micrófono y compartir en estos momentos finales algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta sobre el tema que hemos planteado. Una preguntita que quería hacer sobre los relatos. Si escogemos un relato o una historia, ¿verdad?, y la sacamos fuera de contexto y no le damos pues la misma intención que tenía el autor, pudiéramos trabajar con la parte emocional de la persona, ¿no? Pudiéramos emocionarla y de repente hacer que ella entienda algunas cosas, pero si no está realmente contextualizado el relato, no pudiéramos de repente ser efectivos con respecto a lo que es la palabra de Dios en sí. Buena pregunta, Juan. Cuando yo digo que una pregunta es buena es porque no tengo la respuesta en el momento. Y eso la hace mucho más buena, por supuesto. No, pero voy a darle la oportunidad a nuestro hermano Ted para que él
Ted me hizo un comentario el otro día sobre esto, justamente en la sugerencia que me mandó. La importancia de tomar en cuenta el marco en que está esta historia. Y Juan, tu pregunta es muy buena por esa razón. ¿Por qué es importante que revisemos la historia bien? Ted, ¿quieres compartir algunas de las cosas que me dijiste a mí sobre la importancia de revisar el contexto? Y así le respondemos a Juan. Sí, muy bien, Juan. Es un asunto bastante importante. Tenemos que entender las historias que vamos a compartir con los demás. Debemos, todo ministro, todo pastor y una serie o un grupo de historias que dominamos suficientemente para que podamos usarlos en un momentos de necesidad. Entonces, si tenemos un repertorio de como 5 historias por ahí, ¿no? Y entonces podemos ir de antemano, no a la hora de aconsejar a una persona, sino de antemano tenemos que prepararnos a leer la historia en su contexto. Yo diría, bueno, el capítulo de la Biblia en que se encuentra la historia, el capítulo anterior y el capítulo posterior al capítulo que contiene la historia que quiero contar. Y debo pensar cuál es el punto principal de la historia o por qué contó esta historia el autor original. Por ejemplo, en el caso de la historia de Jesucristo en la barca durante la tempestad. Por ejemplo, podemos ir a Marcos capítulo 4 y preguntarnos, bueno, ¿qué es el papel de esa historia aquí? ¿Qué nos muestra? Y vamos a encontrar que la historia habla de la identidad de Cristo. No, Él es que domina aún la naturaleza, ¿verdad? Porque es el Mesías. Al final de la historia hay una pregunta que hacen los discípulos, uno al otro, no a Cristo, sino uno al otro. Dice, ¿quién es? ¿A quiénes los vientos y olas obedecen? ¿Quién puede ser? Bueno, nosotros los lectores sabemos, bueno, Él es el Mesías, ¿no? El ungido de Dios. Pero también vemos que Él estaba durmiendo, ¿no? Como un ser humano, tranquilamente en la barca. Y fue una situación en que nos encontramos nosotros a veces, y dentro de una tempestad con mucha ansiedad, y queremos decirle a Cristo, ¿dónde estabas? ¿No? ¿Por qué permites eso? Vamos a ahogarse, ¿no? A ahogarnos. Pero vemos que en mi barca, hoy en día, yo tengo una barca, es esta casa en que vivo. Y como los discípulos, yo tengo a Cristo en mi propia barca. Dios mora en mi barco. Entonces, no vamos a hundirnos, ¿no? No vamos a ahogarnos, ¿verdad? Porque Él está con nosotros. Y está conmigo. Ahora, como digo, es muy importante que leamos la historia, las historias anteriores y posteriores. Y eso nos da una buena idea de por qué contó la historia Marcos
y cuál sería el papel en nuestro consejería. Muy bien, gracias, Ted. Excelente. Ted es nuestro profesor de hermenéutica y es una de sus especialidades. Ha trabajado mucho, incluso ha desarrollado un método de exégesis llamado MECHA. Son siglas para el proceso exegético que tiene varios niveles de profundidad. Y en sus materias aplica esta forma hermenéutica, digamos. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación y por eso cuando lo refería a él es porque esa es su especialidad, cómo interpretamos un texto bíblico. Así que, Juan, no sé si te ayudó la respuesta de Ted, te orientó un poco. Muy bien, gracias Juan. Y gracias Ted, de nuevo, excelente ponernos a pensar en esa necesidad. Así es, gracias Ted. Bueno, finalmente la corona del virus puede ser quitada, puede ser derrotado. El temor, el miedo, la ansiedad y la aflicción que este microscópico, o como dijo Aurora, como nanométrica, molécula está ocasionando, gracias Aurora, en toda la humanidad, ese miedo es el que podemos derrotar. Ese miedo es el que podemos derrotar, esa ansiedad y esa angustia con la palabra de Dios. Es la espada que nos ha dado el Señor. El poder del Espíritu y la palabra de Dios en conjunto, obrando en el corazón de aquellos afligidos, es el que va a hacer la obra. ¿Qué les parece si oramos para darle gracias al Señor por este tiempo? No quiero tomar más tiempo del que habíamos señalado. Ya estamos un poco más allá de los minutos señalados, pero nos gusta mucho que estén, así ocurrió en el taller pasado, estuvieron con mucha paciencia, más del tiempo requerido y eso lo agradecemos de todo corazón. Vamos a orar para pedirle al Señor sus fuerzas, su guía por el Espíritu Santo, la palabra oportuna para ayudar a aquel que en este momento la necesita y así pues despedimos este tiempo. Padre bendito, muchísimas gracias queremos dar por cada hermano y hermana, por cada persona que pudo conectarse en este taller y compartir estas enseñanzas y este recurso tan importante, oh Dios, que tú nos has dejado. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Es como el martillo que quebranta, pero también es el agua para el sediento y es la respuesta a muchas de las situaciones que el ser humano está enfrentando ahora, producto de esta pandemia, los temores, la soledad, la depresión. Padre bendito, gracias porque en tu palabra hallamos consuelo, hallamos esperanza, hallamos gozo, incluso en medio de situaciones conflictivas. Permítenos usarla con propiedad, permítenos usarla, Señor, con la misma confianza con que tú quieres que nos aproximemos a ti. Y permite que muchas personas en este tiempo puedan ser tocadas por tu Espíritu Santo y por tu palabra, puedan renovar su fe, puedan colocar alegría donde hay tristeza o paz donde hay desconcierto o angustia. Y ayúdanos a nosotros a hacer estos instrumentos en tus manos para llevar esta palabra a estos corazones. Gracias por cada uno de mis amados que pudo conectarse en el día de hoy y te ruego pues que sigas bendiciendo sus vidas, la de sus familias y la de sus ministerios. Porque te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Estaremos pendientes, por favor, del próximo taller. Pendientes en sus correos y en su WhatsApp. Les vamos a informar. Dios le bendiga y saludos a todos.